Bien. Ahí está funcionando el Facebook. Bueno, entonces en relación a toda la conversación anterior, queda abierta la, la posibilidad de seguir debatiéndolo. Eso está en los textos, van a ver que esta discusión está presente en la bibliografía obligatoria, que en realidad está escrita, un artículo está escrito por la profesora, otro por mí, pero de todas maneras, para quien le interese profundizar en el tema, en la bibliografía general, que no es obligatoria, hay otras autoras y autores que trabajan este tema. Así que eso también, bueno, estamos disponibles en los horarios de consulta por si hay alguna duda. Bueno, no sé si ahora algún comentario o duda, si no paso a este otro tema que es como un repaso de insumos que tenemos de materias de los años anteriores, especialmente parte de filosofía, parte de sociología general, y parte de alguna de las otras materias de primer año, que es hacer una recuperación de este tema del surgimiento de la cuestión social en este momento histórico de transición, transformación de la sociedad feudal medieval con el surgimiento del capitalismo industrial y de la sociedad moderna, y en ese momento ubicar entonces esta idea de el surgimiento de la cuestión social. ¿Qué significa eso? Este concepto a qué remite? ¿Qué referencia tiene? ¿Por qué nosotros seguimos pensando, no sé, no voy a hablar en plural? Porque yo creo que sigue teniendo una capacidad explicativa, sin perjuicio de que hay que enriquecerlo con otros aportes y abordajes de los últimos tiempos. Esta idea de cuestión social, nueva cuestión social, y que lo vamos a ir viendo en el recorrido a lo largo de la materia, y un poco entonces ya para dar el pie para que el miércoles que viene, en la clase que vamos a estar en la facu, que va a dar la profe, igual vamos a estar ahí, mostrar entonces las primeras respuestas a ese surgimiento de la cuestión social. Sería esta idea de, retomando el dibujo de recién, bueno, cuando el péndulo se fue para el lado más de Mafalda, empezó a entrar en juego Mafalda. No puedo, lo tengo por ahí, pero ya para ir más rápido, pero todos los años ponía un péndulo que era famoso, que pasó incluso. Me pidieron del Museo de Nueva York llevarlo, pero después dije no. ¿Qué es esta idea? Que este abordaje o no abordaje, y de qué manera el abordaje es un producto histórico. Si es político, es un producto histórico y está todo el tiempo disputado, digamos. Constantemente hay una discusión. Muchas veces esa discusión la hacen pocos, y en otros momentos históricos, en el mejor de los casos, esa discusión es una discusión en el espacio democrático, en las instituciones de la democracia. Entonces, por ejemplo, la ampliación o no de derechos se da en el Congreso de la Nación de un país, o en la legislatura de la provincia de Mendoza, o de una provincia. En otros momentos históricos eso no se da en esos espacios, se da en condiciones autoritarias, y entonces las respuestas pueden ser diferentes. Antes de dar o sea, esto sería como el pie para que ya el miércoles que viene empezáramos a ver este momento de las primeras respuestas hacia las manifestaciones de la cuestión social, que en muchos casos lo dijimos recién antes del café. Podemos usar la palabra pobreza, exclusión, marginalidad, sabiendo que la usamos, pero tenemos el cuidado de que cada una de ellas tiene algunos problemas, tiene algunas limitaciones a la hora de describir los fenómenos. Si tenemos eso en cuenta, podemos usar pobreza, pauperismo,
dicen algunos otros autores, el pauperismo que se hace, que toma otra forma en los inicios de la Revolución Industrial, o la exclusión, como se está utilizando desde hace varias décadas en la actualidad para referenciar a problemas que son similares, ya no en una sociedad industrial, sino en una sociedad post-industrial, ¿no? En algunos casos, una sociedad con un tipo de modelo económico, con sus actividades productivas diferentes, con una muy fuerte incidencia de lo digital, de la robotización, de la informática, de una cantidad de modificaciones que llevaron a muchos autores y autoras a plantear esta idea de nueva cuestión social, ¿no? Que sería el momento de las últimas 3 décadas, que lo vamos también a ver hacia el final de la materia. Antes de llegar ahí, tenemos que ver o repasar parte de la cuestión social en su momento original. Voy a hacer, de nuevo, me voy a la cabina, al Copic, y pierdo posibilidad de verlo, me dicen cualquier cosa por audio. Paso algunos temas que son más bien repasos, los voy a pasar rápido. Está también la filmina en la UNCO virtual. Algunos temas se recuperan como les decía recién, de insumos de otras materias. Tal vez algunas ya las han rendido, entonces les puede sonar más, porque lo que vamos a ver es el momento entonces en el que, digamos, una sociedad un tipo de sociedad que funcionó más o menos alrededor de 1200, 1300 años de una manera bastante estable, que es la sociedad feudal medieval, comienza en un par de siglos a tener transformaciones importantes, que luego derivan en una transformación mucho más radical y profunda, que es por un lado en lo económico el surgimiento del modelo de producción capitalista a partir de la revolución industrial de la época, y un poquito casi al mismo tiempo una revolución de tipo política o de las ideas, que es la modernidad liberal con la Revolución Francesa. Es decir, dos revoluciones que no es una casualidad que ya la academia sostenga ambas palabras. Para la revolución de la modernidad, a partir de las ideas de la revolución, concretamente de un hecho histórico que es la Revolución Francesa, pero una cantidad importante de fenómenos que ahora los vamos a mencionar, los títulos de ellos. Y en lo económico, la aplicación de los conocimientos científicos, que redunda en la revolución industrial, que es la aplicación de conocimiento científico y la tecnología a partir de los conocimientos científicos a la producción industrial. Estamos hablando 1830, 1820, 1810, primera revolución industrial, le dicen los historiadores, máquina de vapor aplicada al ferrocarril, a la navegación, primero al ferrocarril, a la navegación un poco después, y sobre todo a las máquinas en las industrias incipientes. ¿Dónde? Norte de Europa, especialmente Inglaterra, que se transforma en, como uno de los historiadores más reconocidos de los últimos tiempos lo ha dicho, en el taller del mundo. La nación, el país que comienza a fabricar objetos en serie, a fabricar objetos en la línea de producción, que luego en Estados Unidos va a llevar el nombre del Fordismo, a partir del padre de las automotrices, que es Henry Ford, digamos, un poco unos 100 años después. Ese momento, ¿sí? Perdón. Sí, sí, me escucho. Te escucho. Bueno, que yo quería comentar algo, no sé si estoy en lo correcto, pero con respecto a la cuestión social, del inicio de la cuestión social, me acuerdo que cuando nos los dieron en Trabajo Social 1, cuando lo vimos, el inicio de la cuestión social, también nos lo dieron desde otra perspectiva, o sea, lo añado como complementario, ¿no? De que por ahí hay autores y autoras que toman el inicio de la cuestión social desde el descubrimiento, en realidad, de la conquista de América, desde el siglo XVI en adelante, como que ahí iniciaría la cuestión social.
creo que, si mal no recuerdo, Silvia Federici habla de eso, o bueno, sé que nos los dieron así, como esas dos miradas desde donde empezaba la cuestión social, desde la revolución industrial y también desde mucho antes, ya con la conquista de América, digamos. Sí, es muy interesante el aporte de Mariana y no son incompatibles. Por eso yo decía que hay una formulación más clásica de la idea de cuestión social más restringida a esta profunda transformación de las relaciones sociales que generó el capitalismo industrial, que sería circunscripta entonces a ese momento de surgimiento del capitalismo. No tenemos tiempo, pero estás con audio, Ricardo, creo. No, todo bien, todo bien. Pero es cierto que este es yo lo dije creo el miércoles pasado, estamos simplificando procesos que han tenido, digamos, han tenido una maduración a lo largo de los siglos. Y siempre, bueno, en general hay acuerdo entre los historiadores y las historiadoras, decir, bueno, ¿en qué momento comenzó a pasar empezó el proceso de cambio de estas tendencias? En realidad no es exactamente a principios del siglo XIX y fines del XVIII, sino que esto viene de antes, de 2 o 3 siglos antes. Lo iba a pasar ahora rápidamente con el tema de el periodo de la modernidad y el Renacimiento. Y en ello también, en parte de eso, está este momento tan particular cuando Europa sale a, comillas muy grandes, descubrir el mundo, ¿no? Y en realidad su salida de los países europeos salen al resto del mundo, en realidad a conquistarlo, ¿no? Como creo que vos usaste esa palabra también. ¿Qué implicancias tuvo eso para la acumulación original que pudieron tener los países europeos? Primero España y Portugal, luego Holanda, también Inglaterra, en su faz colonial imperial, donde conquista. Claro, como que lo vimos en ese sentido, digamos, Claro. el capitalismo nace gracias a la conquista Claro, también claro, sí, por eso te digo que lo estoy poniendo, o sea, estoy dando una mirada de que simplifica un fenómeno que se explica el surgimiento del capitalismo, por ponerle un año, 1827, cuando la primera locomotora a vapor fue no sé, de Liverpool a Londres. No. O sea, estamos poniendo un punto para poder acordarnos y para ver además ahí los fenómenos que se desplegaron. Pero los y las autoras, como vos estás aportando, y creo que alguien, no lo puedo seguir tanto, pero en el chat lo está diciendo, nos recuerdan. Bueno, pero la posibilidad de que Europa, siendo la región del mundo que hasta el siglo XIII, hasta el siglo XII, no tenía ninguna incidencia a nivel global y se transformase luego en la cuna del capitalismo industrial, de la modernidad, y en algún sentido, bajo estos parámetros, conquistara el resto del globo, conquistara no sin haberlo hecho militarmente. Esto es un proceso que se empieza a dar entonces en los siglos XV, XVI y XVII, en donde hay una parte central que es la ocupación de los territorios de lo que antes no era América, sino que eran los pueblos originarios que estaban acá. Pero no solamente eso, también Europa, algunos países europeos van hacia el este y por ejemplo, la propia Inglaterra, parte de su posibilidad de acumulación es porque conquista la India durante el siglo XVIII y también XIX. De ahí obtiene una enorme cantidad de riqueza. También así Holanda, que tiene territorios, Alemania, o sea, las grandes potencias actuales europeas salen, por eso, es como que, para simplificarlo, salen a la conquista del mundo. No sé si alguna vez han tenido la posibilidad de escuchar vino, justamente que hablábamos del aula Luis Triviño cuando se le dio el doctorado honoris causa de nuestra universidad, que fue un reconocimiento un poco tarde a Enrique Dussel, que es un gran teórico, filósofo y pensador de nuestra universidad, reconocido a nivel mundial. Tenía como 50 doctorados y todavía no le habíamos dado el de nuestra universidad, pero es un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras.
él nos, digamos, explica esta idea más de nosotros nos detenemos en la Edad Media, pero cuando Europa estaba en la Edad Media, las civilizaciones importantes del mundo eran las civilizaciones orientales, tanto la civilización china como la civilización hindú, y parte también la civilización del Islam, que son de las que hoy tenemos cuestiones como la matemática, el álgebra, la geometría, la pólvora la tomaron los europeos eh, de, de los propios chinos, ¿no? Cuando existía la ruta de la seda en el año 1200, 1300. El profesor se llama Enrique Dussel, es un filósofo, historiador de reconocimiento mundial. Si ustedes, Dussel es D-U-S-S-E-L. Si ustedes lo buscan, algunos videitos que hay en YouTube, ahí, la clase misma que dio, no me acuerdo cuándo fue, en el 19, cuando se le dio el honoris causa, ya es un hombre, Enrique Dussel, ahí lo está poniendo la profe. Es muy interesante porque él es alguien que ha contribuido mucho a evitar, o no evitar, a no caer en un pensamiento eurocéntrico en el sentido de imaginar que Europa es, digamos, que todo lo positivo vino de Europa, ¿no? Sino recordar que en el año 1200, ¿qué era Europa? Él lo cuenta muy bien. Europa en realidad era un lugar oscuro, pequeño, con poca población, que vivía en una especie de oscurantismo, perdón, medieval. Y las grandes civilizaciones del mundo estaban en Oriente, y también las civilizaciones prehispánicas, aztecas e incas y nuestros pueblos originarios, que tenían una cantidad importantísima de conocimientos, en muchos casos mucho más desarrollados que los conocimientos europeos. La pregunta de la historia, si uno mira la historia a nivel global y mundial, es, bueno, ¿por qué Europa conquistó el mundo? Pero es una cosa fascinante, apasionante de poder discutir, que nos excede en el tiempo. Ahí el profesor Rubio acaba de apuntar muy bien también que Enrique Dussel, lamentablemente, con motivo de la dictadura cívico-militar, un año antes del golpe se tuvo que exiliar en el año 75, era profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces es cierto lo que aporta Mariana, que estamos acotando un momento y estamos tal vez observando solamente el aspecto más que tiene más que ver, los aspectos que tienen que ver con lo económico, productivo, y un aspecto de lo social en relación a la cuestión social. Me estoy como deteniendo demasiado en eso, y para simplificarlo, no mostrando todo este proceso que más o menos tiene 3 o 4 siglos, hasta llegar a estos dos momentos para tomarlos como referencia. Por un lado, la Revolución Francesa como un ejemplo del surgimiento de la modernidad liberal, la idea de individuo, la idea de razón, el conocimiento científico, el iluminismo, lo que vieron con el profe Lobo, el desencantamiento del mundo, el conocimiento científico que se aplica ahora en tecnología, que permite comprender el mundo, que permite dominar además la naturaleza, y como consecuencia de eso y de un encadenamientos que en algunos casos se van dando de una manera más compleja que otra, desembocar, por eso digo, lo estoy simplificando, en un momento donde Inglaterra, que no había sido hasta el momento de los países más poderosos de esa Europa, que ya desde el Renacimiento y desde la modernidad comenzaba a tener una expansión hacia el resto del mundo, ya la había tenido España y Portugal, y se habían expandido y habían conquistado territorios en lo que hoy es nuestro continente americano, la había tenido lo que hoy es Holanda, los propios Países Bajos, siendo una potencia comercial, especialmente en los años 1600. También algunas ciudades-estado italianas, como Venecia, que era una gran potencia comercial. Es decir, algunos plantean que el mercantilismo es un antecedente también del capitalismo, eso está en discusión, pero sí que va creciendo una acumulación de riqueza en la Europa, en una clase social que
no estaba representada hasta el momento, que es la burguesía comercial, y que de alguna manera en los dos países de Europa que se transforman, que quedan luego del siglo XVII y XVIII como los más importantes, Francia e Inglaterra, hacen revoluciones políticas. En Francia es una revolución política más profunda, porque le cortan la cabeza al rey. En Inglaterra lo resuelven de una manera un poquito más, no exenta de luchas, pero encuentran una forma de una monarquía parlamentaria que en algún sentido canaliza la expresión política de la burguesía. En lo que a nosotros nos importa es, o que nosotros, el recorte que hacemos como aporte para pensar los fenómenos sociales es que esta revolución industrial y esta revolución política es importante para nosotros porque cuando estaba ocurriendo, por decir una cifra, 1810, 1820, ¿qué pasaba en la Argentina? Profe, ¿no nos independizamos de España? Claro. Fíjense que... La consolidación del Estado también. En realidad todavía no, Santi. Estamos revolución independencia, es decir, ¿qué pasaba en la Argentina? Ustedes me podrían haber dicho, no existía la Argentina. Porque éramos la provincia unida del Río de la Plata, que recién nos estábamos independizando del virreinato, Es decir, todavía no teníamos el nombre de Argentina. El nombre de Argentina vamos a tener que esperar a 1860, 1870 para que luego de que se resuelva la disputa interna unitario federal y finalmente el puerto se prevalezca, voy a usar una palabra más suave, prevalezca sobre las provincias, deje de llamarse Provincia Unida del Río de la Plata y se llame República Argentina. Todavía no saco historia, dice el Santi. Mucha historia, mucha economía, mucha estadística. Necesitamos de la historia, si me escuchan las profes de historia, no como auxiliar, pero no es como auxiliar, pero los fenómenos no se pueden entender si no los vemos, o sea, porque podemos pensar en los conceptos, pero cuando vamos a ir a los fenómenos históricos concretos, porque ahí vamos a ver las expresiones. ¿Qué opinaba la clase dominante en ese momento? ¿Qué opinaban los sectores desposeídos? ¿Se habían organizado o no se habían organizado? ¿Existían los sindicatos en 1810? No. ¿O qué existía? ¿En dónde? En Europa sí, pero acá no, porque estamos en el proceso independentista, luego de organización, luego de guerras civiles, para llegar a 1860, 1870, que recién Santi lo dijo, ahí da una especie de conformación de un Estado-nación, un Estado nacional. Entonces ahí está la justificación de que vemos la cuestión social industrial, el surgimiento de la cuestión social en la revolución industrial, porque nuestra economía se transforma en una economía periférica dependiente del centro industrial de Inglaterra, como productora de materias primas. En aquel momento, grano, especialmente trigo, lana. Los que quieran van a poder trabajar sobre la película La Patagonia Rebelde, sobre un episodio de represión de los obreros a principios del siglo XX en la Patagonia. No soja, porque no existía la soja en 1890, 1900. No sé si existía, pero no existía como cultivo generalizado. Tal vez sí existía, pobrecita la soja en aquella época. Entonces, por eso nos importa recuperar este surgimiento de la cuestión social y las expresiones de la cuestión social en un capitalismo industrial que se consolida, que definitivamente se consolida primero en la Europa del Norte, porque el capitalismo se globaliza. Y en esa globalización, que no solamente es la de ahora, es la de 1800, quedan de alguna manera en funcionamiento centros industriales, es decir, países con mayor capacidad industrial, que son los que producen los bienes industriales
y necesitan los mercados alrededor del mundo, y países periféricos o dependientes, de acuerdo a la teoría económica le pueden encontrar diferentes nombres, que son productores de materias primas, ¿no? Esto va a tener consecuencias no tan positivas para los países que quedan relegados a esa condición, porque vender materias primas es digamos, los ingresos que se obtienen de vender materias primas siempre son menores que si soy un país industrial y exporto, no sé, en 1870 locomotoras y motores, y ahora en 2021, no sé, robots, ¿no? Siempre los países industriales altamente tecnologizados son pocos en el mundo actual y lo fueron pocos en el mundo de 1800. En algo que también alguna teoría económica lo llama la división internacional del trabajo, ¿no? Una periferia, es decir, en realidad la gran mayoría de los países del mundo son periféricos, proveedores de materias primas a unos pocos países que son los que son desarrollados, los que tienen mejores niveles de ingresos, mejores salarios, mejores condiciones de vida, mejor bienestar para su población. Eso comenzó, eso que hoy es una foto, una realidad que lo reflejan las estadísticas, entre los 140 y tantos países que hay en el mundo, no más de 20 y algo son de ingresos altos, y justamente esos países de ingresos altos coinciden con los países de mayor desarrollo industrial y tecnológico que de los últimos 150 años, que originalmente fueron los países capitalistas. Se le incorporó en las últimas décadas China, que es un caso especial para después, al que le guste se puede pensar y analizar, pero en el fondo se acopló también a la producción capitalista global. Y después hay países de ingresos medios en los que a veces estamos peleando nosotros, y después lamentablemente otro sector de países muy empobrecidos, muy atrasados, con muchas dificultades, no atrasados, la palabra no es esa, con menores niveles de desarrollo económico y social, cuyas poblaciones tienen enormes dificultades, viven en condiciones de pobreza. Son los países de muchas partes de África y de Asia, alguna parte también lamentablemente de América Latina, de los cuales sus poblaciones, los vemos todos los días, se suben a un barco en el norte de África y se tiran al Mediterráneo con tal de tratar de llegar a una Europa que en cualquier momento van a ser un muro, como el mismo muro que empezó a construir y que construyó Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, ¿no? Como si, parecido a lo que hablábamos hace un rato, esta especie de gueto que quiere hacer Europa, Estados Unidos, Europa y algunos países, los pocos países de mayores desarrollo e ingresos, porque el resto de la población del mundo se encuentra, para simplificar con una palabra que sabemos que hay que tomarla con cuidado, excluida. Bueno, este proceso, esta foto actual tiene una trayectoria, tiene un desarrollo. El desarrollo de esto surge en la edad moderna y contemporánea, en los momentos de transición entre la sociedad feudal, básicamente que era una sociedad estable, era una sociedad que estaba basada en la agricultura, una sociedad de relaciones primarias, donde los estamentos eran indiscutibles, y las reglas y el gobierno de esa sociedad lo ponía la nobleza y la monarquía, con un sustento ideológico muy importante de la religión cristiana en ese momento, ¿no? Para sostener un funcionamiento de una sociedad que fue bastante estable desde la caída del Imperio Romano, alrededor de ahí del año 300 y algo, hasta más o menos 1200, 1300, ¿no? Son casi 1000 años de una Europa que, por eso recordaba recién a Enrique Dussel, porque me acordaba en sus conferencias cuando nos dice, miren, Europa era un barrio muy pequeñito de un sistema global donde las grandes civilizaciones mundiales no era Europa, eran las civilizaciones prehispánicas, los aztecas, los incas, y especialmente por su nivel de desarrollo tecnológico,
científico, lo que hoy podríamos denominar científico, la China, la India y el mundo islámico. De ese momento entonces, les presento ahora un par de filminas para ya después ir cerrando. Es un proceso que ya ustedes, no, la idea no es repetir cuestiones de otra materia, lo hemos ido, es simplemente un repaso, es un proceso que no es que de un día para el otro se pasa de la se deja atrás el feudalismo o el medioevo y se pasa a la modernidad, sino que es un proceso de 200, casi 300 años, donde hay muchos fenómenos que contribuyen, los comillas, descubrimientos o los viajes geográficos, especialmente los descubrimientos científicos, todos ellos contribuyen a algo que supongo que lo han visto, no supongo, estoy seguro que lo han visto muy bien con el profesor Lobos, que es el surgimiento del individuo, ¿no? La idea del individuo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no había personas en la Edad Media? Sí, lo que pasa es que las personas no se consideraban a sí mismos sujetos de derechos, es decir, individuos con derechos. Primero derechos civiles, luego derechos políticos y finalmente derechos sociales en el siglo XX. Las personas pertenecían a una comunidad y eran parte de una comunidad y su destino estaba determinado por lo que decía el señor feudal o el rey. Por lo tanto, el Estado, ¿quién era? ¿Quién era el Estado en 1527 en Francia? El monarca, el rey. Exactamente. Rey, profe. El rey. Esa figura del rey concentraba lo que hoy conocemos como Estado, por eso después se llamaron monarquías absolutistas, y algo que hoy es una naturalidad en nuestra sociedad de la división de poderes, los tres poderes que se controlan, que se tienen que controlar para hacer un equilibrio de poder, era una sola persona. En una persona estaba el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Él decía lo que había que hacer, determinaba sobre la vida y la muerte de sus súbditos y sus bienes, los bienes de los súbditos, porque le pertenecían. Algo así como impartir cierta justicia cuando había algún conflicto. Entonces, la idea de Estado es una idea que también surge de la modernidad para acá, junto con la idea de individuo y lentamente también una idea fundamentada por algunos de los pensadores del liberalismo, especialmente en el siglo XVIII y XIX, que es la idea de la división de poderes, que centralmente es funcional a esta nueva clase social que no estaba contemplada en el esquema anterior, en el esquema de la sociedad feudal, que es la burguesía, que básicamente es la burguesía comercial, que es la que sustenta la idea de la Revolución Francesa y en algún sentido también de la Revolución Liberal inglesa. ¿Y qué pasa con el pueblo? Los campesinos, los trabajadores, los artesanos. En fines de 1700, 1800. Todavía no hay una revolución industrial tan instalada. Se empiezan como a trasladar a las periferias de las ciudades. Muy bien. Para poder implementar como sus propios mercaderes, una cuestión así. Sí, hay una doble cuestión ahí que es muy interesante y lo están diciendo ustedes. Especialmente en Inglaterra, en el norte de Europa y en el norte de Francia, al avanzar la revolución industrial, la sociedad, que era básicamente agrícola, comienza a haber un proceso de urbanización y los campesinos, que son expulsados de sus tierras porque se produce el cercamiento y el cierre de sus tierras, y los señores feudales cierran digamos, no permiten que existan tierras comunitarias. Entonces, lentamente, al cabo de 100, 200 años, se implementa y se implementa concretamente y se pone en funcionamiento la idea de que queda solamente en funcionamiento la idea de la propiedad privada,
los campesinos de los pequeños poblados y feudos pierden la posibilidad de la explotación de tierras comunitarias y, como lo están diciendo en el chat y como lo dijeron recién, se tienen que forzosamente trasladar a las ciudades en un proceso de urbanización que se va dando más rápido en algunas ciudades de Inglaterra, especialmente en Londres, que crece muchísimo, porque los campesinos son expulsados de sus tierras, porque el capitalismo no es solamente un capitalismo industrial, sino un capitalismo agrícola. Las relaciones de producción capitalista también se instalan en el campo. Algunas autoras reconocidísimas hacen el estudio de este surgimiento y plantean que el paso inicial del capitalismo no es tanto la acumulación de lo que hablábamos recién, de la riqueza proveniente del comercio, sino la aplicación de la idea de la propiedad privada y de las relaciones de producción capitalista en el sector agrícola. Inglaterra es la primera que lo implementa, se expande, sus primeros lugares de expansión son su propia isla, Escocia, Gales, después la isla al lado, Irlanda, y después sale también a conquistar mercados y realiza su expansión, que en muchos casos es militar y económica, ¿no? Y ahí cobra un rol fundamental algunos territorios como los de la India, que le brindan materias primas. También la Argentina, que se acopla a esa Inglaterra que se transforma en el taller del mundo. En ese momento, fin del siglo XIX, principio del siglo XVIII, es un momento en algunos sentidos de desconcierto, porque lo que estaba funcionando como formas de abordaje o de atención a las situaciones de desprotección o de miseria que podían tener las masas campesinas, no permite o no resuelve este surgimiento de la cuestión social, que es un empobrecimiento aún más profundo de aquellas masas campesinas que ahora se ven obligadas a transformarse en proletarios, en trabajadores de las fábricas que van surgiendo. Entonces, ese es un momento de profunda transformación, de una conmoción. Algunos autores usan esa palabra, la conmoción de esta gran transformación, que es la revolución industrial, con posterioridad a la revolución de la modernidad liberal, donde en una primera etapa la respuesta de las élites es de tipo represiva frente a sectores trabajadores, una clase trabajadora que se va organizando lentamente, especialmente en la primera mitad del siglo XIX, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, ya se organiza en sindicatos, ya plantea reivindicaciones de tipo económicas y sociales, y las respuestas son de tipo represivas. No existe en las primeras épocas del Estado liberal burgués, que lleva adelante digamos, que se conforma con la revolución industrial, no hay un reconocimiento de derechos de ningún tipo, ni siquiera de los derechos laborales. Vamos a ver en la clase de la semana que viene, la profesora tiene un montón de fotos de la normalidad. Era una jornada laboral de 12, 13, 14 horas, salarios que no alcanzaban para llevar adelante unas condiciones de vida mínimamente dignas. No existía ninguna idea de salud o educación para las grandes mayorías. Las condiciones de vida en esas ciudades que crecen desmesuradamente y un poco anárquicamente en términos de vivienda también son de hacinamiento, son infrahumanas, y especialmente las condiciones de trabajo, las condiciones laborales son de una profunda explotación de la fuerza de trabajo, de los trabajadores. Entonces, el concepto de cuestión social es un concepto que trata de reflejar estos profundos cambios, entre los cuales está este cambio en las relaciones de producción en la sociedad. Pasar de una sociedad agrícola, donde no quiere decir que la vieja sociedad medieval
los campesinos tenían condiciones de vida excelentes. No, vivían en condiciones de subsistencia. Pero la forma de funcionamiento y la protección que tenían de los señores feudales permitía que tuviera una cierta estabilidad aquella vieja sociedad feudal. Esa sociedad feudal que se fue transformando, que se fue resquebrajando por todos los fenómenos políticos, el fenómeno del desencantamiento del mundo, del surgimiento del individuo, de la racionalidad occidental, de la ciencia, del conocimiento científico, de la aplicación del conocimiento científico a la producción, también de la reforma protestante que permitió sustentar la idea de un individuo que puede progresar y que debe progresar y que eso no está mal visto ante los ojos de Dios. Es una combinatoria de fenómenos y fundamentaciones que permite entonces, que ayuda, que va colaborando en este cambio, en esta transformación, que centralmente es estructural en el sentido de la forma de producción, dejar atrás un modo de producción agrícola para pasar a un modo de producción capitalista, entonces, donde se establece una relación independiente, individual, entre un empleador, el dueño de la fábrica, y el trabajador. En los primeros 70, 80 años, casi 100 años del capitalismo industrial en sus orígenes del norte de Europa, esta es una relación de tipo individual, que no tiene no hay en ese primer momento ninguna, como dice Ana ahí en el chat, en la relación capital-trabajo, no hay ningún tipo de regulación o protección del Estado. El Estado que surge en ese periodo, el Estado liberal clásico, tiene acciones en lo represivo y para atender o tratar de abordar parte de este pauperismo creciente que ahora está expresado en las ciudades, en el crecimiento urbano, asiste mediante la filantropía. Es decir, hay una combinación de, frente al problema, las manifestaciones de la cuestión social, hay una mirada represiva para los trabajadores, que debiendo trabajar tienen que trabajar, y en algunos casos asistencial, filantrópica para las poblaciones de mujeres y niños que son las que pueden recibir algún tipo de asistencia. Es decir, durante estos primeros medio siglo, casi un poco más de medio siglo del capitalismo industrial en Europa, no podemos decir que aparezcan intervenciones de políticas sociales que intenten abordar los fenómenos de la cuestión social desde un punto de vista de reconocimiento de derechos. Hasta bien entrado el siglo XIX, 1870, 1880, la mirada es represiva para los trabajadores, y a lo largo del siglo, desde fines del siglo XVIII, pero durante todo el siglo XIX se suceden los eventos de represión, y para las poblaciones que tienen que demostrar su no posibilidad de trabajo, su incapacidad para el trabajo, se transforman en los pobres merecedores que van a recibir la asistencia o la filantropía. En este punto, esta distinción de pobres merecedores y pobres no merecedores es una distinción que proviene de la Edad Media. Ya de aquella época existía la distinción entre merecedor y no merecedor. En algunas filminas que andan por ahí más viejas habíamos puesto buenos y malos pobres, pero la idea de bueno o malo no ayuda mucho. Es mejor la traducción de la literatura del inglés es merecedor o no merecedor. ¿Merecedor de qué? No de políticas de derechos, sino de asistencia, es decir, filantropía. Estas serían mujeres y niños. Esto es importante recordarlo porque luego lo vamos a ver que sigue funcionando. Ya cuando analicemos nuestro país, en el surgimiento de la cuestión social en nuestro país y a lo largo de la historia, y sigue funcionando en la actualidad. El merecimiento o no de la ayuda del Estado. Por eso también la palabra ayuda o asistencia tiene una carga ideológica y tiene una carga teórica. Ahí alguien lo puso en el chat. Claro, merecedores en la medida que demostraran su incapacidad para el trabajo. Quienes
estos no eran los adultos masculinos que en edad de trabajar debían trabajar. Y si no estaban trabajando, se los obligaba a trabajar. ¿Qué quiere decir se los obligaba? Se los obligaba a trabajar aun cuando recibieran una paga que ellos no estaban dispuestos a recibir, porque no se les daba la oportunidad de negociar y discutir eso. Se los obligaba. Cuando se los encontraba en condiciones de vagabundeo, se los encerraba en las que fueron famosas para la época durante el siglo XVII, XVIII y XIX en Inglaterra y en otros países, en las casas de trabajo. Lugares donde se encerraba a la población masculina en edad de trabajar, que se la encontraba vagando y se la obligaba a trabajar. Las calles de Londres se hicieron con personas encerradas en casas de trabajo que picaban los adoquines para hacer las calles. En el caso de mujeres y niños, que sí serían merecedores de una asistencia, de una filantropía, también en muchos casos se las encerraba en casas correccionales, porque, como veníamos diciendo, se aplica la explicación individual de los fenómenos de la pobreza, la mirada es una mirada moralizante, correccional, es decir, que hay que enseñarle a las mujeres y a los niños de los sectores trabajadores a que modifiquen sus conductas individuales para que de esta manera puedan desempeñarse de una manera más adecuada en la sociedad. No existe en este periodo, bajo ningún aspecto, un entendimiento de los fenómenos, de las expresiones de la cuestión social que sea estructural. Es puramente individual. Es decir, la burguesía que hizo la revolución no hacía 500 años, sino hace 50 años atrás, al finalizar el siglo XVIII, durante el siglo XIX, se transforma en un sector dominante ya no más revolucionario, sino conservador, liberal, aunque sea medio una contradicción, liberal conservador, liberal en lo económico, pero conservador en lo social. Mantiene las maneras de enfrentar lo social a través de una mirada individualizante, con la respuesta filantrópica o, cuando los conflictos tienen que ver con los reclamos de los trabajadores, con una respuesta represiva. ¿Cuáles son los reclamos de los trabajadores en la primera época del capitalismo? Reducción de la jornada laboral, 8 horas de jornada laboral, que luego lo vamos a ver también en los conflictos en nuestros países, condiciones de trabajo, mejoras salariales, un trabajo, el problema del hacinamiento y el problema además del hacinamiento en el trabajo y de los accidentes laborales. Esta es una época donde el accidente laboral, si ocurre en las fábricas, que ocurre con mucha asiduidad porque las máquinas son una novedad en la producción industrial, es afectado el individuo para que lo resuelva. Es decir, una explicación individual que da origen a una respuesta de tipo conservadora y filantrópica. Bien, 400 años de historia en 20 minutos. Bueno, muchas simplificaciones, muchos temas. Está en la presentación, que al final no la pasé, pero hay imágenes, hay texto, hay referencias bibliográficas, está en la bibliografía. Está también la comprensión de que esta mirada de la cuestión social le faltan, hay que complementarla con algunos otros abordajes, como se hicieron algunos aportes hace un rato. Y lo que nos parece importante es que se mantenga presente que parte de estos abordajes, esta mirada filantrópica, asistencial, la mirada represiva, si lo pusiéramos en clave del dibujo de hace un rato, la Susanita represiva o la Susanita filantrópica asistencial, que también hay chistes de Quino, no sé si son chistes, también hay dibujos de Quino, historietas en ese sentido, no desaparece cuando luego, como veamos el miércoles que viene, tengamos la etapa pionera del estado de bienestar. La mirada filantrópica asistencial y la mirada represiva sigue presente. Depende del momento de la historia, va a tener mayor o menor importancia o incidencia. Hay periodos de la historia donde parece que se reducía hasta casi desaparecer,
y lo que funcionaba era el estado de bienestar y el reconocimiento de derechos, y desde hace unos 30 o 40 años con el neoliberalismo volvemos a tener una reaparición fuerte de nuevo la mirada individual, o sea, la explicación individualizante que permite el abordaje asistencial. Bien, 18:58, estoy aterrizando en hora, 2 minutos antes de lo previsto. Si hay alguna duda, consulta, aporte, cuestionamiento en los 2 minutos que quedan. Si no, nos vemos el próximo miércoles a las 16 en la Facu. Recuerden que nos queda por determinar, si finalmente son 30 personas, cómo vamos a hacer esa lista de las 30 27, porque más nosotros 3. Ojalá puedan ser algunos más, y si no, si es ahí en el aula magna, vamos también a poner, dado que ahí hay Wi-Fi, trataremos de poner que funcione algo de esto para que los que no puedan estar ahí puedan también escuchar las clases. Lo vamos a avisar por el grupo de Facebook, por todos los canales que podamos, por el grupo de Facebook, pero quienes lo vean en el Facebook, por favor después espérennos hasta que lo podamos determinar. Tal vez nos demoramos un par de días para el viernes o a más tardar el lunes, y después desplieguenlos en los grupos de WhatsApp para que todos y todas estén informados. Muy bien. Veo que como se están despidiendo... Sí, una cosita, sí, no, por favor. Ahí me fijé en el grupo de WhatsApp y somos 190 estudiantes los que estamos cursando política. No sé, o sea, pensado tal vez que puedan ver la posibilidad de, no sé, tal vez cambiar el aula para, o sea, no creo que vayamos los 190, ¿no? Pero estaría bueno que fuese un número mayor para así el que quiera ir tenga la posibilidad. Comparto tu opinión. Voy a tratar de hablar, vamos a hablar con la profe y el profe, a ver qué más podemos hacer. Creo alguien lo mencionó y fue un aporte importante, que como somos Universidad Nacional no nos regimos por los, de comillas, esta idea de los aforos provinciales. Hoy la provincia ha arrancado clases ahora. No obstante, los colegios de la universidad han arrancado con muchísimo mayor cantidad de gente en sus aulas. Entonces, bueno, hay que ver si en el lapso de mañana y pasado la facultad, o el lunes a más tardar, toma alguna otra decisión. Yo no creo y creo que no sería lo correcto que estuviéramos 200 en un aula como algunas veces hemos estado, pero sí por ahí un poco más de lo que en el aula magna, es decir, 30, no me voy a poner en sanitarista, pero podríamos ser 60, qué sé yo. Pero eso esperemos que nos den las instrucciones. Ojalá que pudiéramos ser más. Comparto tu preocupación, pero tenemos que adecuarnos a lo que nos digan las autoridades. Vamos a tratar de, incluso que sea un aula del BAC más grande, pero por el momento tenemos asignado eso. Igual, profe, si no estamos dentro de esas 30 personas, nos conectamos a la misma hora por el Meet. Sí, vamos a tratar de que esto, digamos, en la Facu yo he estado en los últimos días y hay muy buena señal. Vamos a tratar de que funcione. No va a tener tal vez la misma posibilidad porque vamos a tener que poner la compu en algún lugar y un poco escuchar la clase. Trataremos de que sea una cosa, no sé cómo lo vamos a hacer funcionar, media híbrida. No va a andar muy bien, pero al menos trataremos que algo quede grabado. El tema es que tenemos que, digamos, el objetivo es, tenemos que volver a la universidad, tenemos que volver a las aulas, y eso hay que hacerlo sin perder de vista los cuidados obviamente, así que hay que ver ahí si se toman decisiones de que podamos ser un poco más los que volvamos, ¿no? Juan Carlos, por ahí simplemente agregar de que seguramente va a ser bastante experimental la clase del miércoles que viene, entonces pedirles un poco de paciencia y tolerancia. Si las cosas no salen bien de una, nos iremos acomodando y trataremos de que lo que no salga bien el miércoles que viene, corregirlo para la clase siguiente, digamos. Pero bueno, mucha paciencia y mucha tolerancia con este proceso de retorno.
Sí, el proceso de salida fue drástico, o sea, nos quedamos en la casa porque nos atacó el bicharraco. El proceso de retorno lo estamos haciendo, algunos ya he estado leyendo que están diciendo, che, no es muy rápido cómo se volvió a las primarias, a las secundarias. Eh, Da la impresión de que pasamos de 1,5 metros a 50 centímetros. A ver, 50 centímetros estamos al lado, como era antes. Bueno, ojalá que no tengamos ningún rebrote, porque bueno, todo este impacto que tiene en la economía, todas las discusiones que ya hemos tenido, tenemos que tratar de combinarlas en la ecuación, el cuidado, el que no nos enfermemos, la salud y al mismo tiempo, así como plantean algunos sectores económicos, que era, bueno, ¿y cómo esto lo hacemos equilibrar con la economía? Bueno, acá nosotros, ¿cómo lo hacemos equilibrar con que vayamos hacia una presencialidad, ojalá ya seguramente hacia fin de año y hacia el año que viene será, esperemos, este, definitiva? Pero ahora es como dice el profe, estamos explorándolo, porque hace 1 año y medio que hemos dado ya 2 años virtualmente, ¿no? Mientras tanto, vayan... Profe, Sí, perdón, una cosa. Nosotros estamos en horario de consulta en la Facu, así que los que sean de Macé, vayan a la Facu, volvamos a la Facu. Parece una consigna. una consulta, Sí, perdón que le interrumpí. dale, dale. En el caso de poder asistir, ¿piden el carnet de vacunación o solamente están tomando la fiebre por las dudas? No, 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 Para- no. Están en la entrada, toma la fiebre el guardia. No, 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 no hay pedido de... No, por el momento no. Solamente se toma la fiebre en la puerta. Bueno, Profe, yo tengo dos dudas que se las voy a plantear acá porque dale. no sé si me escuchan. ¿Sí? Ahí me preguntaba uno de los chicos sobre la forma de rendir libre. Es solamente oral, pero es un par de preguntas más, ¿no es cierto?